Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, querido amigo. Tú que te encuentras ahí, ingresaste al YouTube y de repente te salió tal vez este video o lo buscaste y estás ahí. Buenos días, mi nombre es Eric Bernabé Quispeapata. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy interesante dentro de la Biblia en sus pasajes. Pero antes de poder ingresar ya de lleno justamente al desarrollo de este tema, pues yo quiero hacer una breve oración, una corta oración, para que pues en el transcurso que vayamos leyendo, pues la palabra de Dios, el Señor nos pueda conducir y nos pueda guiar. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros, querido amigo, ahí donde estamos, y vamos a orar. Vamos a hacer una corta oración, oremos. Querido Padre que moras en los altos cielos, Señor, gracias te damos en esta mañana por los que estamos acá, mi Dios, tal vez en el YouTube, mi Dios, donde muchas personas tal vez necesitamos de ti, Señor. En esta mañana queremos abrir tu palabra, queremos estudiarla, mi Dios, y saber tantas cosas maravillosas que tú tienes ahí dentro, Señor. Ayúdanos, pues, y que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que podamos saber más acerca de ti, mi Dios, para que podamos abrir nuestros corazones a ti, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta mañana, eh, muchos de nosotros, bueno, para mí es mañana ahora, ¿no? Pero muchos de nosotros, no sé si tal vez hemos llegado a escuchar de un personaje muy conocido, bueno, en el ámbito, ¿no? De este personaje, pues llegó a visitar distintos sectores del mundo, distintos países, incluso llegó acá a Bolivia, ¿no? Para hacer un reportaje ahí sobre algunos señores ahí de la ceja y venden, hacen todo tipo de hechicería, entonces llegó a hacer justamente un reportaje de ellos, pero a la vez también visitó a otros lugares, ¿no? El Salar de Uyuni y demás, y aún sigue haciéndolo, ¿no? Sigue haciéndolo. Tal vez ya se nos viene más o menos de quién estamos queriendo hablar, ¿no? En esta mañana vamos a mencionar justamente, ¿no? A Luisito Comunica. Yo creo que muchos de nosotros pues lo llegamos a conocer, ¿no? Lo llegamos o a ver tal vez algunos de sus videos, ¿no? Entonces en esta mañana vamos a ver y vamos a hablar principalmente en realidad de lo que él llegó a visitar también uno de estos lugares y qué lugar fue. Y vamos a ver qué trascendencia en realidad tiene, ¿no? También vamos a asemejarlo, pues, justamente a la Biblia, vamos a ver. Entonces, ya yendo, ¿no? Nosotros vamos a ver a una ciudad antigua. Nos cuenta y nos narra, ¿no? Él en su video nos narra, ¿no? Que en el año de 1812, Bukhar dice que se unió a una caravana de comerciantes, ¿no? Este era un personaje, él hace especificaciones de que era todo un Luisillo, como él, ¿no? Un aventurero en realidad, ¿no? Y él se une, dice este personaje, Bukhar, a una caravana de comerciantes que viajaban a Siria, a El Cairo. Entonces, ahí él lo que hace es, dentro de ese recorrido, él dice, no, yo quiero hacer un sacrificio en realidad a la tumba de Aarón, entonces voy a caminar para el lugar porque pensaba que en ese lugar pues estaba la tumba de Aarón, ¿no? Y de esa manera él iba a ir y iba a hacer ese sacrificio. Entonces de repente se encuentra él no yendo por ahí buscando, tenía también un objetivo, ¿no? Y de repente se encontró con toda una ciudad en realidad de piedra, ¿no? Y que el edificio, ahí había un edificio en realidad, que no era tal vez un edificio tal y cual ahora nosotros lo vemos, ¿no? Sino que este edificio era de piedra, al igual que la ciudad, y que medía 43 metros de altura, ¿se imaginan? Altísimo, ¿no? Y a la vez también eso equivaldría pues a 14 pisos, ¿no? Si es que lo traemos también para nuestros edificios. Entonces 43 metros de altura, pero algo, así como la ciudad era tallada de piedra, pues este edificio era también tallada sobre una piedra, era tipo una torre, tipo un altar. Entonces nosotros vemos ahí que incluso John Burdock, eh,
John Burgon, perdón, lo llamó la ciudad roja, y dice que era tan roja como la rosa y a la vez también casi tan vieja como el tiempo, ¿no? La descripción que lo hace justamente. Y que en este lugar habían dioses en realidad en los cuales ellos adoraban. Este lugar era pues el lugar donde antes vivían los nabateos. Estos nabateos pues adoraban a distintos dioses y uno de esos dioses era la diosa Al-Usa, que era su principal deidad y que en esa torre pues la diosa Al-Usa ahí estaba tallada incluso, ¿no? En la piedra. Entonces aquí ellos llegaban a ofrecer sacrificios, ¿no? Estos nabateos que vivían justamente acá. Y ahí llegaban a ofrecer a algunos animales, en ocasiones especiales incluso, no solamente eran animales lo que ellos llegaban a ofrecer, sino que también llegaban a sacrificar al menos una vez al año a un niño. Un niño era sacrificado y era atado y, y la descripción en realidad que este niño, que es lo que le hacían al niño, era terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaban a sacrificarlo y en el paso de, bueno, cuando lo sacrificaban le cortaban, diciendo, la garganta, la sangre corría por la grieta en realidad en el fondo del altar, ¿no? De ese altar donde era sacrificado, dice que la sangre bajaba para alimentar al dios león, que era uno de los dioses, de los tantos dioses que los nabateos pues tenían. Y es de esa manera, ¿no? Que nosotros vemos, bueno, en realidad el Luisito Comunica solamente narra hasta los sacrificios, ¿no? Los sacrificios tal vez hasta de animales. De ahí para adelante no narra porque no muchos saben en realidad la historia detrás de ello, no quieren contarla, justamente de los sacrificios que se hacen, que se hacían que se hacían los sacrificios de niños, ¿no? Entonces nosotros podemos ver eso. Este lugar se llama Petra, ¿no? Se llama Petra porque era justamente tallada esta palabra Petra, que es piedra en griego, ¿no? Y era tallada justamente, nos dice, ¿no? Toda la ciudad era tallada en la piedra. Entonces, por eso que le llamaron justamente la ciudad de Petra, ¿no? Y acá nosotros vemos una pequeña descripción, pero la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? Es ¿por qué estas personas nabateas, por qué estos habitantes de ahí de Petra, que eran los nabateos, harían esta cosa tan horrible, la de sacrificar a sus hijos? Tal vez nos preguntamos y decimos, ¿era porque no amaban a sus hijos? ¿O era porque tal vez no tenían otra cosa que hacer? No lo creo, ¿verdad? Pero nos dicen, no, ellos sabían lo que querían de Alusa. ¿Qué es lo que querían? Era la vida eterna. Y para conseguirlo, ellos dicen, tenían que dar lo único y lo más valioso y lo más precioso que ellos tenían, que eran sus hijos. Y a cambio de que ellos llegaban a sacrificar a sus hijos, ellos creían que heredarían esa vida eterna, que tendrían esa vida eterna. Tal vez esta historia eh, nos, Tal vez esta historia nosotros escuchándola, tal vez no la conocíamos, ¿no? Ahora tal vez ya la conocemos. Y si quieren saber más, pues ahí está también el video de Luisito, ¿no? Pero, ¿a qué periodo de la historia, o a qué historia en realidad nos recuerda tal vez esta historia del sacrificio? Tal vez ahí estás pensando, ¿no? Ah, puede ser tal vez el sacrificio de Isaac, puede ser tal vez otro sacrificio, pero el sacrificio que nosotros queremos recalcar es pues el sacrificio que se hizo en el monte Calvario, cuando Jesús fue a ser crucificado. Pero así como el otro sacrificio nos dice, ¿no?, que estos dos no tendrían comparación. ¿Por qué? Porque uno es hacia un Dios pagano, en realidad, que supuestamente se tendría la vida eterna, pero no es así. En cambio, el otro, el sacrificio de Jesús, pues llega que gracias a Él nosotros tenemos la vida eterna. Gracias a Él, gracias a su muerte, somos perdonados y somos salvados. Gracias a su muerte. Él pagó por nuestros pecados.
Y a la vez también nosotros, si nosotros nos remontamos en realidad y hacemos alguna semejanza entre el sacrificio que se hacía de estos niños y el sacrificio de Jesús, nosotros tal vez podemos ver cosas similares. En el tal caso de los niños en el lugar de Petra, en el tal caso de Jesús en el monte Calvario, en el Gólgota, y a la vez también Jesús cuelga de una cruz, nos imaginamos, ¿no? Mientras está desfalleciendo, él tiene los clavos, tal vez. Es una historia muy triste, ¿no? Los clavos ahí en sus manos, en sus pies, y la sangre, pues que de la misma manera, pues cae, ¿no? Cae justamente. Y es algo muy triste que tal vez si nosotros hubiésemos estado ahí, nos hubiera, tal vez muchas cosas hubiesen pasado, ¿no? No sabemos, pero ahora que nosotros lo recordamos y incluso viéndolo o leyéndolo en la Biblia, pues nosotros vemos ahí cuán triste fue justamente ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y vamos a remontar a la Biblia y vamos a ver en realidad por qué el Señor amó, pues, por qué el Señor dio a su Hijo único, por qué el Señor eh, por qué Jesús fue crucificado ahí. Vamos a ver lo que dice Juan 3:16. Yo quiero que me acompañen y nos dice de la siguiente manera, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo demasiado conocido que tal vez incluso hasta yo pudiese haber repetido de memoria, ¿no? Y si nosotros vemos, acá vemos el sacrificio de Jesús, ¿no? Dios dio a su único hijo para que fuese sacrificado debido a qué? A su amor. Esa palabra clave, a su amor, incomparable, insondable, que Dios dio a su único hijo. ¿Se imaginan ustedes hacer eso? Y miren que los nabateos hacían eso. Daban a sus hijos, los sacrificaban para hallar la vida eterna. Pero en esta ocasión, en Juan 3:16, nosotros llegamos a ver que debido al amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros, Él pues llega a sacrificar a su Hijo, a Jesús. Y si nosotros nos vemos hacia la creación, podemos encontrar el amor de Cristo revelado ahí también. Pero ¿de cómo? Y vamos a verlo, ¿no? Y nos dice, eh, cuando Adán y Eva en realidad, ¿no? Era esencial que después del pecado, ¿no? Adán y Eva pues entendieran las consecuencias, el costo real del pecado. ¿Por qué? Porque ellos hasta ese entonces no sabían cuál era la paga, no sabían ni siquiera tal vez la palabra pecado, no sabían a qué se hacía referencia, no sabían qué era eso. Y nosotros vemos que cuando ellos llegan a pecar, la serpiente tienta a Eva y también hace caer justamente a Adán. Nosotros podemos ver pues que ellos, mm, a partir de ahí, pues la historia ya no es la misma. Vemos ahí el primer sacrificio en realidad que se hizo. Pero imagínense esa escena, la escena en la cual el cordero es sacrificado y ellos están ahí y ellos tal vez incluso lo más triste que ellos tal vez hayan visto, ¿por qué? Porque ellos nunca habían visto morir a alguien, nunca habían visto las consecuencias del pecado hasta ese entonces. Y si nos imaginamos y ponemos, ¿no?, ahí en nuestra mente, ¿qué es lo que Adán pensó en ese momento? Tal vez dijo, ¿no? Esto es lo que el pecado ha hecho. Causará sufrimiento, causará agonías, causará la muerte a través del tiempo, a través de las edades. Y esa escena, la primera escena en realidad del cordero sacrificado, el primer cordero, para darle las pieles a ellos, pues tal vez ha sido muy triste para ellos, ¿no? Porque el pecado verdaderamente iba a ser doloroso, iba a ser algo con sufrimiento, con muerte. Pero así como nosotros vemos en la historia, en el principio de la historia, el amor también del Señor, ahí vemos que en Romanos 6:23, si vamos también a nuestras Biblias y trasladémonos ahí al libro de Romanos, vámonos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos 6:23, ahí nosotros vamos a encontrar
un pasaje del Antiguo y un pasaje en realidad del Nuevo, de una maldición y de una promesa que se nos da. Romanos 6:23 nos dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Si tú tienes ahí también tu Biblia, búscalo. Vamos a leerlo. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acá es donde es reconfortante, ¿no? Así como la maldición del jardín, pues si nosotros vemos, ¿no? Eh, que la paga del pecado es la muerte, y lo que nos dice, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte, la maldición del jardín, gracias a ello muchas personas iban a morir de ahí para adelante. También ese lugar fue a la promesa, ese lugar dio a la promesa del jardín, que sería la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y es de esa manera, en realidad, que no todo acaba con el pecado y la muerte, sino que la dádiva de Dios, la dádiva de Jesús en realidad, es vida eterna, nos dicen, ¿no? Que Él nos da la vida eterna. Y, y de esa manera, pues si nosotros también vamos a un aspecto más, este aspecto que es el santuario en realidad, que en el santuario nosotros vamos a llegar a ver también el plan de Dios y el amor que Dios también tenía al pueblo. Y si nosotros vemos en Éxodo 25:8 que nos dice, no me harán un santuario para que habite entre ustedes. El Señor quería habitar en medio del pueblo, quería estar ahí para el pueblo. Y es de esa manera que ellos elaboraron un santuario, ¿no? Y que este lugar, pues, el santuario y todos los servicios que se hacían ahí dentro, renovaron el plan original de sacrificios de animales y lo elevaron a un nuevo nivel de significado. Vamos a hacer un ejemplo con el proceso de expiación. El proceso de expiación constaba en lo siguiente. Nosotros vemos, y en ese entonces también se puede decir, ¿no? En ese entonces, cuando dos vecinos, en realidad, ¿no? Dos vecinos, pues, tienen una disputa, tienen ahí algún choque, ellos tal vez se golpean, ¿no? Primera escena, este hombre tiene, digamos, una disputa con su vecino. En segunda escena, nosotros vemos que ellos dos se agarran a garrotazos y golpea al vecino y que este hombre se va lentamente, pero después vuelve, ¿no? Lo que es la conciencia y todo eso, ¿no? Se va, pero vuelve. ¿Por qué? Porque recuerda que tiene que pedirse disculpas del vecino, pero a la vez no se queda ahí, sino que también tiene que arreglar las cosas con Dios. Y de esa manera va, y el siguiente paso es que esta persona, este hombre, lleva al santuario a un cordero. Y luego de que pasa eso, luego de llevar el cordero al santuario, pone su mano en realidad sobre la cabeza de este animal, de este corderito, y confiesa su pecado. Ahí confiesa lo que él hace, y eso es lo que nos indica Levítico capítulo 1 versículos 4 y 5. Pero luego de eso, nosotros vemos que el sacerdote corta el animal, y el sacerdote a la vez también recoge la sangre en un recipiente. Y para que después con esa sangre el sacerdote untar los cuernos del altar, ¿no? Y con el resto de la sangre pues se derrama en la base del altar. Y esos son todos los pasos en realidad lo que los israelitas pasaban para pedirse disculpas, para perdonar sus pecados, para que se le perdone sus pecados. Y nosotros vemos en el libro de Levítico 4:35, y ahí nos dice, ¿no? Y le quitará toda su grosura, como le fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido. Y será perdonado. Y aquí nosotros vemos este pasaje, ¿no? Y al final las lindas palabras que tiene este versículo. Luego de todo ese proceso, la persona sería perdonada. Qué lindo es saber en realidad que cuando uno llega a cometer algún error, algo, se pide disculpas y la sensación más bonita que se puede llegar a tener es la de decir, no, está bien, te perdono.
Y el sentimiento pues es único, ¿no? Se siente una paz, se siente una tranquilidad el ser perdonado. Y es lo que estos israelitas pues justamente experimentaban al hacer todo este proceso de sacrificio. Y los pasos involucrados en realidad que tenía pues esta persona. En el primero nosotros vemos lo que el hombre, que es un pecador, acepta principalmente su culpa, sin intentar excusar o justificar lo que hizo. En segundo, él reconoce y confiesa su pecado. En tercer lugar, él cree y acepta el perdón que Dios le da. Y en cuarto lugar, él se regocija en la seguridad de que ahora está libre de toda culpa, de que ahora él puede estar tranquilo. Ahí siente esa paz. De la misma manera, nuestro corazón puede estar lleno de paz si seguimos estos pasos, ¿no? Y nos dice, ¿no?, que esto es justamente lo que querían los nabateos, con lo que habíamos iniciado. Esto es lo que querían los nabateos. Ellos anhelaban todo esto, tanto que incluso ellos estaban dispuestos a sacrificar a sus propios hijos para conseguirlo. Pero nos dice, no, alabado sea Dios, porque este perdón, esta vida eterna ya es nuestro precioso regalo que incluye nuestra paz mental, la libertad de culpa, la vida en la presencia de Dios, ya es nuestro. El Señor lo pagó en la cruz por nosotros. Y si nosotros vemos el libro de Efesios 2, el versículo 8, nosotros vemos y nos dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Nosotros somos salvos ya por gracia. El Señor, la gracia es algo que por más de que no lo merezcamos, por más de que ni siquiera lo tengamos, ni siquiera lo hagamos, pues el Señor nos lo da. Eso es gracia. Y nosotros somos salvos por medio de esta gracia que Dios nos da. Y a la vez también, así como en cuanto el hombre llegó a pecar, el hombre llegó, tanto bueno en realidad Adán y Eva, que pues cayeron justamente ante la trampa de Satanás. En ese entonces ya se puso, nos dice, apenas de que cayó, el plan de salvación se puso en marcha, tan pronto como la raza humana pecó. Adán y Eva pecaron y el plan de salvación se puso en marcha. En los consejos de la eternidad, nos dicen, ¿no?, en los consejos de la eternidad, Cristo Jesús dio un paso adelante y se ofreció voluntariamente para, para satisfacer la justicia divina, al dar su propia vida por los pecados del mundo, por los pecados que tú y yo llegamos a cometer, por los pecados que incluso las personas que anteriormente, incluso las que no llegamos a conocer, el Señor también llegó a morir por nosotros. El Señor Jesús llegó a morir por esos pecados que tú y yo cometemos. Llegó a morir por esas personas que que tiempo atrás vivían, pero también llegó a morir por aquellas personas que aún no están vivos, que aún recién van a nacer. Incluso el Señor Jesús llegó a morir por todos ellos. Y eso es lo bello, lo lindo. ¿Por qué? Porque los nabateos querían pues justamente esto y ellos buscaban sacrificar a sus hijos. ¿Para qué? Para poder obtener esto. Pero nosotros vemos que acá, que el Señor Jesús ya nos dio justamente esto. Y a la vez también, si nosotros decimos, no, pero yo muchas veces he llegado a cometer pecados grandes, ¿no? Y tal vez será que el Señor me puede perdonar. Y antes de poder concluir, antes de poder terminar en realidad, yo quiero hacer un pequeño relato, ¿no? En una de las prédicas del pastor Mark Finley, que es un excelente orador, incluso este año nosotros llegamos a repartir el libro, ¿no?, La esperanza para un mundo en crisis, que era el impacto de esperanza en todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros vemos, y este es justamente el autor, y él decía, ¿no?, en una de sus historias, en uno de todas las vivencias que él tenía, nos dice, él tenía un peine. Este peine, están ahí dos niños, ¿no?
Este peine, primeramente se le ofrece a un niño, gratis. Le dice, no, toma, este peine es tuyo. Este peine te lo regalo. Pero ¿qué es lo que pasa con este niño? Este niño va y se escapa. Se escapa, no quiere recibir el peine. Bueno, dice, no, entonces va donde el segundo niño y el segundo niño y nuevamente no le da el peine. Este peine es para ti, este peine es un regalo, tómalo. Y este niño sí lo toma y lo agarra, ¿no? Pero para finalizar, se le pregunta al niño, al que se escapó, y le dice, ¿no? ¿Por qué no tienes el peine? ¿Por qué no tienes en tus manos el peine? Y él le dice, no, porque no lo quise y me escapé y no quería, y por eso no lo tengo, le dice, ¿no? Y en cambio al otro, pues se le dice, ¿por qué tienes el peine? Y él se le dice, ¿por qué? Porque yo sí lo tomé, yo sí lo acepté, ¿no? Acepté el regalo. Nos dice que de esa misma manera es la salvación. El Señor te da la salvación, con la muerte en la cruz te da, ¿no? Y te dice, toma, esta es tu salvación, esta es tu salvación, toma. Pero muchas veces nosotros no queremos llegar a aceptarlo, no queremos saber acerca de esto y nos escapamos. Pero, así como el niño, es tan fácil obtener la salvación que cuando te da, solamente tú tienes que agarrar, es demasiado fácil, como se podría decir, ¿no? Aceptar esa salvación y agarrarlo. Pero muchas veces no queremos y nos escapamos. Pero así como es de fácil aceptar la salvación, hay algo mucho más difícil que aceptar la salvación. Aceptar la salvación es fácil, es agarrar la salvación y ya. Pero lo difícil es mantener esa salvación, es conservar esa salvación. Y ahí es donde tal vez entra el reto, el poder, el poder mantener esa salvación, el poder tener esa salvación. ¿Y cómo lo podemos llegar a hacer? En primera de Juan 1:9 nos dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces nosotros llegamos a cometer pecados grandes que tal vez para nosotros son demasiado grandes, cosa que ni el Señor va a poder perdonar esos pecados. Pero te digo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, no dice si confesamos solamente los pequeños pecados, no dice solamente si confesamos ciertos pecados, dice si confesamos nuestros pecados. Esto hace referencia a todos los pecados que tú puedas llegar a ver, a llegar a tener, llegar a cometer. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y eso es justamente lo que en este día yo quisiera resaltar. Ya hemos visto qué grande sacrificio ha hecho el Señor por nosotros, que cómo ha sido también el sacrificio en realidad en el jardín del Edén, cómo ha sido también el sacrificio en el santuario con el pueblo de Israel. ¿Todo para qué? Para el bienestar del hombre, todo para nuestra salvación. Los nabateos querían tener eso, querían tener la vida eterna, pero no pudieron, estaban equivocados, estaban errados en lo que ellos querían hacer. Pero el Señor, así como nos dice, toma tu salvación, toma esta salvación. Y esa muerte que fue en la cruz, esa muerte que gracias a eso nosotros podemos tener la vida eterna. Gracias a una muerte nosotros podemos llegar a tener esa vida eterna. Pero el Señor nos dice, toma, esta es tu salvación, toma, esto es un regalo para mí, este es un regalo para ti, este es un regalo para tú que estás ahí. Pero solamente tú tienes que tomarlo. Pero pidamos en oración que el Señor pueda ayudarnos a poder mantener esa salvación. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos mantener esa salvación? Amén. En esta mañana yo quiero orar por ti, para que el Señor pueda ayudarnos a poder mantener esa salvación y que frente a todas las cosas nosotros podríamos llegar a pedir perdón, llegar a pedir ese perdón, esa paz que tanto necesitamos a Dios. Oremos. Querido Padre que moras en los altos cielos, Señor, muchas gracias te damos por este día, en esta mañana, en este día. Hemos hablado acerca de todo el proceso de perdón que se hacía en ese tiempo, mi Dios, hasta que tú moriste en una cruz. Ahora nosotros tenemos esa comunicación directa, mi Dios, por medio de la oración, para poder pedir
ese perdón, para poder ser perdonados, mi Dios, para poder tener esa paz. Queremos pedirte, mi Dios, que tú puedas ayudarnos, mi Dios, a poder primeramente aceptar esa salvación que tú nos das, pero así también para que nosotros podamos mantener esa salvación. Te damos gracias, mi Dios, porque está acá una persona o tal vez una familia detrás de la pantalla, mi Dios, que tú puedas ayudar a la familia, puedas velar por ellos, puedas velar por él y puedas velar por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder mantener esa salvación, mi Dios. Gracias te damos, Señor, y estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo, o querida amiga, o toda la familia. Nos vemos en un siguiente video. Que el Señor pueda bendecirte.